Práctica número 3. Utilización de un relevador. En esta práctica tenemos como objetivo aprender a usar un relevador. Tenemos aquí un circuito. Esta práctica se hizo utilizando estos materiales: dos LEDs, un relevador, un push button, un botón, cables para unir los conductores, resistencias de 330 ohms, la protoboard de pruebas y una fuente de alimentación, es decir, una batería de 9 voltios. En este sistema lo que tenemos que hacer es, primero tenemos nuestra batería. Podemos elegir cuál va a ser nuestro lado negativo y positivo. En este caso yo decidí que este lado será el positivo y este lado el negativo. Veamos cómo funciona. Aquí va pasando la corriente de la fuente del lado positivo, va por este conductor, sigue por aquí y como sabemos, en una protoboard, al alimentar esta línea se alimenta todo hasta este corte. Alimentamos todo, por lo tanto la energía va de aquí para acá, entrando a la bobina del relevador. Para entender esto debemos de saber que un relevador tiene 5 patas, usualmente. Tiene dos patas, son de una bobina, lo que hace que cuando la alimentemos genere un campo magnético, y las otras 3 patas son un común que en este caso, en este relevador, está de este lado. Ese común va a alimentar a las otras 2 patas, va a hacer la conexión, ya sea como tú decidas, de aterrizarlas o sea corriente. Pero en esta forma, al alimentar el relevador, lo que hace es que una lámina que está adentro, por ejemplo así, cuando la activemos cambia de posición por la imantación a la bobina, es decir, creamos un campo magnético gracias a esta. Ahora, en esas 2 patas tenemos algo que se llama normalmente abierto y normalmente cerrado. Es decir, el normalmente cerrado es aquella pata que siempre está conectada cuando la bobina está apagada. El normalmente abierto es aquel que no está conectada y se activa cuando alimentamos la bobina que tiene el relevador internamente. Así podemos hacer un cambio de cerrado a la pata abierta. Esto hace que la corriente, en lugar de fluir acá abajo, fluya acá arriba con la misma energía que estamos utilizando. Ahora, esta corriente viene por aquí. Esta es la pata de la bobina. ¿Cómo podemos saber cuál es la bobina? Primero podemos investigar su número de serie del relevador y nos va a sacar su datasheet, la cual esta datasheet hace que nos da el diagrama y podemos entender dónde está, y así mismo podemos hacerlo prácticamente usando la batería. Ponemos las 2 patas, siempre va a haber 2 patas juntas y una en cada esquina. Ponemos la batería, ya sea en estas 2 o en estas 2, y en la que escuchemos un pequeño ruido es la bobina activando y desactivando la pata de metal que anteriormente mencioné. Ahora, ya que tenemos esto, tenemos que aquí pasa la corriente, aquí pasa por la bobina, en este momento está desactivado. ¿Por qué? Porque para aterrizar tenemos este botón, la cual permite o no el paso de la corriente. Es decir, cuando la activamos, completa el circuito y hace que la corriente caiga. ¿Por qué? Porque tenemos la corriente, pero no tenemos donde aterrizarla, es decir, negativos. Por lo tanto, el circuito no se completa y no se activa. Eso es lo que hace. Aquí pasa por el relevador y en ese momento está desactivado porque el botón está arriba y no se ha permitido que aterrice. Si yo lo activo, permite el paso de la corriente, y ahora ya activa la bobina, lo que permite que le encienda de este lado, porque al activar la bobina, la pata que está apuntando para acá, al activarlo, sube por el campo magnético que genera la bobina y ahora permite el paso de corriente a este lado. Ahora, el común en este caso lo tenemos en medio. Le ponemos un cable para aterrizarlo porque yo decidí que esta corriente, esta parte, sea la tierra. Entonces aquí va a aterrizar. Aquí puede ser positivo y esos lados negativos, pero yo lo decidí así. ¿Y por qué puse el botón de este lado en el positivo? Porque electrónicamente la tierra o el negativo es el que se mueve. Entonces la que realmente debemos de cortar la corriente es no el positivo. Ahora, ¿cómo vamos?
tenemos que la bobina en ese momento está desactivada. Entonces la corriente fluye de aquí, pasando para acá y aquí llegando al LED. Pero esta es aterrizando, esta no es la corriente, es que está aterrizando. Entonces la corriente viene de otro lado, viene de acá. Pasamos por aquí, vamos, sube. Y aquí pasa por una resistencia que es de 330 ohms para no fundir el LED porque es mucha potencia. Y llega al relevador y el relevador conecta la patita y aterriza. Y así se prende el LED. Y cuando activamos el botón, pasa exactamente lo mismo, pero con el otro lado. En la pata sube y ahora la que aterriza es esta, entonces este es el lado que se activa.